Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este día 4 de junio del año 2021 en nuestra 22ª videoconferencia del día de hoy. El tema va a ser ¿cuándo se termina la relación médico-paciente? Y va a ser impartida por el doctor Jorge Adrián Chuc Sepúlveda. El doctor Chuc es egresado de pediatría del Hospital Dr. Ángel Leaño de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es expresidente del Colegio de Pediatría de Jalisco, socio de la Academia Americana de Pediatría, consejero de la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco, fellow en el Hospital de Niños de la Universidad de Oklahoma, especialista en bioética por el Centro de Estudios e Investigación en Bioética, autor del libro Bioética en Pediatría, autor de múltiples artículos de bioética en revistas y además es encargado de programa y de profesores en el Congreso Virtual Internacional de Médicos Unidos. Tengo mucho gusto en presentarles y cederle la voz al doctor Jorge Chuc. Adelante. Okay. Muy buenas noches a todos y muchas gracias, Lalo. Creo que ahí está ya la presentación. Bien, un gusto participar esta noche con todos ustedes en este tema que voy a poner a consideración de todos ustedes en cuándo se termina una relación médico-paciente. Generalmente, dentro de la temática que se ha estado desarrollando a través de Médicos Unidos, considero yo que además de la importancia que esto ha tenido, hay ciertos temas que también por lo mismo considero que debemos de tratarlos porque en un momento determinado nos pueden suceder. Cuando hablo de cuándo se termina una relación médico-paciente, hay que tener en cuenta de que esta relación debe de ser cordial y debe de llevarse de la mejor manera, porque si no, pues el paciente simple y sencillamente deja de ir con ese médico sin mayor explicación, por ejemplo, y ya, ahí se termina esa relación. Pero ¿qué sucede también cuando el médico es el que ya no quiere ver al paciente? Entonces, es una situación que quizá nos hemos visto en esos lares, sin embargo, pues debemos de actuar de una forma adecuada y pues correcta, por así decirlo. Bien. Georges Duhamel, que murió en 1966, fue un médico francés, escritor, poeta, autor de muchos libros y de artículos, pues no se diga. Y él decía que la relación médico-paciente es el encuentro de una conciencia, que esta es la del médico, con una confianza, la del paciente. Y creo yo que en esta simple oración, pues dice mucho, y dice mucho porque si el paciente no tiene la confianza hacia el médico, pues simple y sencillamente ya no vuelve con él. Es muy importante que el paciente, en este caso, los papás de los niños que nos llevan a la consulta, tengan esa confianza hacia nosotros, porque si no, pues entonces esta relación pues ya no procede, o no prosigue más bien. Y el médico, la conciencia del médico, porque el médico debe poner todo su esfuerzo, todo su conocimiento, su mayor capacidad por tratar de diagnosticar el problema de salud por el cual nos llevan a ese niño, y aparte de eso dar el mejor tratamiento que en un momento determinado pudiese haber para tratar esa enfermedad. Entonces aquí entra en juego tres entes: el médico, el paciente y la familia. El médico es el que tiene pues toda la responsabilidad del proceso, porque está en sus manos el poder diagnosticar y tratar a quién, pues al paciente, en este caso,
al niño, ¿verdad? Pero el niño, en la mayoría de las ocasiones, dependiendo obviamente de la edad, no decide qué es lo que se va a hacer, sino quien decide pues es la familia. Entonces es donde entra esa otra entidad, en donde la conjunción de estos tres aspectos es por demás relevante y por demás importante. La confianza que el médico le inspira a la familia es lo que va a hacer que esa relación se lleve en una forma cordial y en una forma adecuada. El niño, entre más pequeño, obviamente, pues no tiene la capacidad de poder decidir si quiere o no quiere ir con ese médico, aunque a veces hemos notado que hay niños que desde que ven al médico empiezan a llorar. O sea, eso siempre a mí me ha dado la impresión, cuando eso, digo, en este caso me ha sucedido, pues digo, como que no he logrado ganarme la confianza del niño. Quizá tenga la confianza de los papás, o sea, que es parte de la familia, pero del niño no. Y hay otros niños que entran al consultorio, no hombre, aunque estén enfermitos, risueños y haciendo sus gracias y sus monerías. Entonces, no hay que pensar que porque es un niño no se da cuenta de lo que está pasando o si nos acepta o no nos acepta como médicos. Y yo creo que todos en un momento determinado hemos tenido esa experiencia. Entonces, pues tenemos el actuar del médico, el pacientito, en este caso, pues un niño. A veces puede haber otros médicos cuando se trabaja en grupos y pues los papás y hasta los hermanos, los hermanitos también del mismo paciente. Este conjunto de personas es muy importante dentro de lo que es la relación médico-paciente. Entonces, nuestro conocimiento y nuestro actuar debe de fundamentarse particularmente en los 4 principios fundamentales de la bioética. Ya los conocen, los han escuchado probablemente en múltiples ocasiones. Sin embargo, hay veces que como que algunas de estas cosas se nos olvidan. Ahora, no nada más hay estos 4 principios, o sea, hay muchos más principios, pero considero que para efectos de esta plática estos son los importantes. El principio de beneficencia, el principio de no maleficencia, el principio de autonomía y el principio de justicia. Ahora, el principio de beneficencia, pues se trata de hacer el bien, se trata de hacer el bien por el paciente, de hacer lo mejor que podamos y que sea el mejor interés para el niño. Porque a veces las decisiones que toman algunos padres no es lo que más conviene al niño y nosotros como médicos, como pediatras, pues debemos de estar muy al pendiente de esa situación y tener en mente que debemos también de convencer a los padres en este caso de que la decisión que debe tomarse es deberá de ser la más adecuada porque eso es lo que más le conviene al niño para efectos de la recuperación de su salud. Y por supuesto, la atención que brindemos a nuestros pacientes pues deberá de ser de forma integral. Al menos así nos enseñaron en la residencia, no nada más si por ejemplo llega conmigo un niño porque se machucó una uña y la trae morada y ese es el motivo de la consulta, pues eso no implica que no lo revise todo, que haga una revisión completa, porque a veces podemos encontrar dentro de esa exploración física algún otro problema que los padres no habían detectado y que nosotros en ese momento nos damos cuenta y podemos hacer algo al respecto. Entonces, esa atención integral debe de cubrir pues el aspecto biológico, el psicológico y el social. Más aún ahora, por efectos de la pandemia, y hemos visto cómo el aspecto psicológico y social ha afectado tremendamente a los niños, a los padres también. El hecho de no convivir, de no salir, de no ir al parque, de no jugar con otros amiguitos, de no asistir a la escuela, pues ha tenido sus problemas también que debemos de tener en mente y estar preparados y capacitados para de cierta forma también tratar de atenderlos y no nada más irnos al aspecto biológico. En el principio de maleficencia, bueno, pues se trata de no hacer daño, simple y sencillamente tratar de buscar lo que no le vaya a afectar al niño. Y en esto también quiero hacer mención
de lo que prescribimos. Hay veces que prescribimos medicamentos que no se necesitan, que son innecesarios. Hemos visto cómo a veces para infecciones clásicamente virales y anda uno recetando antibióticos, ¿verdad? Pues cuando eso sabemos que no va a funcionar. Ahí hay que tener mucho cuidado porque estamos en cierto modo y en mayor o menor grado afectando a ese niño. Hay que recordar y tener en mente que tanto los medicamentos como muchas de las cosas que utilizamos para tratar a los niños, pues no son inocuos. Cualquier medicamento puede tener una reacción secundaria o un efecto adverso. Ahora que ha salido la cuestión de lo de la vacuna de COVID, aunque bueno, ya hay algún artículo por ahí que ya la están aplicando en niños también, pero cómo han salido cosas, ¿verdad? En donde se habla mucho de los efectos secundarios o efectos adversos, pero eso lo presentan todas las vacunas, no nada más la vacuna de COVID. El principio de autonomía, pues en los niños no se presenta tal cual, porque los niños no son los que deciden, sino que son los que deciden si aceptan o rechazan inclusive un tratamiento propuesto. Deberá de ser el paciente. Hay un artículo por ahí y bueno, aquí no lo puse en las citas bibliográficas, en este caso, en donde hay un artículo que publiqué que lo titulé ¿Cómo participan los niños en las decisiones médicas? Y hay algunos artículos que mencionan que un niño a partir de los 9 años de edad ya está capacitado mental y psicológicamente para tomar decisiones de que se acepta o rechaza un tratamiento determinado. Y por supuesto, eso es algo que debemos de tomar en cuenta también. Yo siempre he considerado que a los niños hay que explicarles, de acuerdo a la edad que tienen, qué es lo que presentan, cuál es su enfermedad, en qué consiste, qué es lo que tienen que hacer para que no se complique eso o para que se cure, ¿no? Por supuesto, poniéndonos a nivel de acuerdo a la edad que tiene el paciente, pero la explicación no nada más hay que darla a los padres, hay que dársela también a los niños. Esa participación yo creo que todos la hacemos como pediatras en el consultorio. Entonces, es algo de lo que hay que tener muy en mente también. Y el principio de justicia. Pues esto se trata de que hay que tratar a todo mundo por igual, independientemente de la condición en la que se encuentren, ya sea una condición socioeconómica diferente, género, capacidad mental, física, etcétera. Pero no nada más eso, sino que la distribución de los recursos sanitarios debe de ser equitativa. En alguna ocasión, en alguna de las pláticas que se presentó por aquí, mencionaba yo que, bueno, se habló de un tema sobre, creo que fue aquí en Médicos Unidos o a lo mejor fue en otro chat, se hablaba de los aspectos bioéticos y COVID. Y la pregunta era de que si se estaba de acuerdo en que se hubiera empezado a vacunar a los adultos mayores de 60 años en adelante porque era una población de mayor riesgo. Y eso pues estuvo bien. Sin embargo, se violó el principio de justicia porque la vacunación debió haberse hecho pareja para todos, desde los 16 años en adelante, para todos, y no por partes como se ha estado haciendo. Pero aquí entra una serie de situaciones, particularmente de orden económico, porque pues hay que comprar la vacuna. Quizás sí había el dinero para comprar la vacuna para toda la población, pero no había suficiente vacuna, dado que era una necesidad para todo el mundo, inclusive. Entonces, pero de que en ese ejemplo, por decir, se violó el principio de justicia, pues sí, porque no fue equitativo el reparto ni la distribución de ese recurso, de ese recurso como tal. Y quizá a lo mejor se hizo así porque se desconoce muchos de estos aspectos que tienen que ver con la bioética. Bien, pues la relación médico-paciente más que legal se basa en aspectos éticos, en aspectos morales. Y eso lo sabemos porque esto ha existido desde que se empezó a ejercer la medicina, desde
desde mucho antes inclusive del juramento hipocrático, desde Tautep y todo este tipo de personajes que intervinieron, en donde siempre en sus escritos ponían algún o algunos aspectos éticos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la lógica nos dice que no hay que hacer cosas malas. La lógica, el sentido común también nos dice que debemos de actuar de la mejor forma posible, y más cuando estamos frente a una persona que tiene problemas con su salud. Y bueno, pues el médico también en un momento determinado se puede ver ante la situación de que se rompe la confianza y se rompe o se puede romper también el respeto. A veces el médico nos podemos dar cuenta de esa situación, de que ya sentimos que los papás del niño, o si es un pacientito, aunque sea pediátrico, pero ya de mayor edad, ya no nos tiene confianza, ya no quiere ir con nosotros, ya no quiere que lo veamos. O bien, pudiera haber el momento en el que el médico le pierde el respeto a esos padres o al paciente, o los padres le pierde el respeto al médico. Y ahí en esa situación, pues se puede romper, o es lo que suele suceder, esa relación médico-paciente, porque ante el título que puse de cuándo se rompe la relación médico-paciente, pues simple y sencillamente ese paciente ya no va con nosotros y ya, se acabó. Se va con otro médico y se acabó. ¿Hubo alguna explicación? No. La gran mayoría de las ocasiones no la hay. En otras ocasiones, pues simple y sencillamente, sí nos pueden decir, doctores, que yo no veo resultados aquí, no veo que mi hijo se cure, pero eso no quiere decir que el médico haya actuado mal necesariamente. Si uno da las indicaciones de cómo tomar, cómo administrarse, por ejemplo, un medicamento determinado, y no hay ese apego que debe de haber, pues a lo mejor los resultados no van a ser del todo tan buenos, ¿verdad? Pero pues ahí en un momento determinado pues se nos está culpando. Y otras veces es el médico el que dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ver a este paciente. Ahí la cosa ya se complica, ya no es tan sencillo como nada más el paciente ya no va con ese médico que lo estaba tratando y ahí se acabó la relación, ahí se rompió. No, aquí la cuestión es cuando nosotros como médicos ya no queremos ver a un paciente determinado vamos a ver algunos motivos que pueden darnos esa situación. Entonces, ¿cuáles podrían ser los motivos por los cuales se terminaría una relación médico-paciente? Pero es el médico el que la pudiera romper. Bueno, pues cuando el paciente engaña al médico con la finalidad de obtener narcóticos o medicamentos controlados, o cuando el paciente falsifica una receta. Ustedes me pueden decir, bueno, pues un niño no va a hacer eso. Bueno, un niño no, pero también vemos jovencitos de mayor edad y hasta adolescentes. Yo recuerdo cuando yo empecé a hacer la residencia, nosotros veíamos desde recién nacidos hasta los 21 años. Y luego, después, pues se dijo, no, ya no va a ser hasta los 21 años, va a ser hasta los 18 años. Y si nos vamos a hacer la definición de niño de la UNICEF, pues dice que niño es desde que nace hasta los 18 años. Esa es la definición de niño de acuerdo a la UNICEF. Y aquí pongo como ejemplo pues una receta expedida en el que pues hay algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, no tiene firma. Y esto dice uno, bueno, pues esto quizá sea falso, porque pues cómo concebimos que un médico haga una receta y ni siquiera la firme. Nosotros hemos encontrado recetas que se da uno cuenta que son falsas. Primero, por la forma en que se administran los medicamentos, y se da uno cuenta que no puede ser posible que eso lo haya hecho un médico, aunque a veces pues así pudiéramos tener algunas dudas. Otro motivo por el cual, u otros motivos por los cuales el médico puede terminar con esa relación médico-paciente, pues cuando existe una amenaza seria de daño para el médico. Hay veces que nos amenazan.
Yo, afortunadamente, en los 41 años que tengo de ejercer la pediatría, pues no, nunca me han amenazado, pero sí he visto y he sabido de compañeros médicos que los han amenazado porque han querido, no ven los resultados que están esperando, de acuerdo a lo que esperan, y han amenazado a los médicos, ¿no? A veces hasta con armas. Entonces, pues ahí el médico tiene pues todo el derecho, por así decir, de decir, yo ya no quiero atender a este paciente. ¿Por qué? Pues porque corre en peligro mi integridad como tal, o inclusive puede ser que corra peligro mi vida, o la de mi familia, o la del personal de soporte, quizá la secretaria que nos ayuda, o quizá la enfermera que nos ayuda también por ahí, o inclusive hasta los mismos estudiantes, que a veces cuando rotan estudiantes con nosotros, bueno, yo que trabajo en una institución educativa, nos los mandan a rotar con nosotros al hospital y andamos en las salas de pediatría o en el consultorio. Hay veces también que existen problemas de comunicación con el paciente. A mí me ha tocado tener, por ejemplo, pacientitos de Japón en donde casi no hablan español y yo pues obviamente yo no hablo japonés, entonces entre que a señas y vemos cómo dibujitos y cómo nos entendemos, eso dificulta mucho la situación y sí puede ser ahí la situación de decir, ¿sabes qué? O sea, yo no estoy capacitado para ver a este paciente, no en un momento determinado que no lo quiera ver, sino simple y sencillamente no nos podemos entender. Y puede haber en alguna otra situación incompatibilidad de valores morales. Hay ocasiones en las cuales uno propone un tratamiento y por cuestiones particularmente de índole religiosa, no quieren que se hagan y sabe uno que si eso no se hace, corre en peligro la vida del paciente. Entonces ahí también son situaciones que nos podemos enfrentar a ellas. También a veces indicamos los tratamientos y los padres de los niños simple y sencillamente son incumplidos en el tratamiento. ¿Y qué pasa? Pues el niño no mejora. Y en el peor de los casos hasta puede empeorar. Y si es una patología un tanto cuanto delicada, seria, que si no se trata en tiempo y en forma, puede presentar complicaciones serias, pues es otro motivo también en el cual uno puede decir, sabes qué, yo ya no te puedo ver a este niño porque pues no se hace lo que se está diciendo y como mencioné en un principio, la responsabilidad de que mejore el problema de salud que tiene ese niño, pues es del médico. Y del apego al tratamiento, pues la responsabilidad de ahí es de la familia, particularmente cuando se trata de niños pequeños. Ya cuando se trata de jovencitos ya de mayor edad, 15, 16, 17 años, bueno, ellos también tienen su parte de responsabilidad. Hay veces también que el paciente es injustificadamente exigente con la relación en su médico. Habla a altas horas de la noche por cuestiones banales. Hay veces que ni siquiera para tratar el aspecto de salud que aqueja a su niño, sino nada más por hacer la llamada o se aparecen en el consultorio sin previa cita, por así decirlo, o no se siguen las reglas, particularmente ahora en esta ocasión de protegernos, sino nada más nosotros, sino también que los pacientes vayan protegidos con su cubrebocas, con poniéndose gel, etcétera, todo eso. Y eso puede hacer que también el médico en un momento determinado diga que yo ya no quiero ver a estos pacientes. Y bueno, pues también hay veces que por cuestiones de cualquier motivo uno se va a otra ciudad, a otro estado o inclusive a otro país, como ha sucedido con algunos compañeros médicos. Entonces es un motivo también para terminar con esa relación médico-paciente, porque todos los pacientes que estábamos viendo, pues vamos a dejar de verlos. Y luego también puede ser cuando el médico se jubila. Cuando el médico se jubila, esa es una situación que yo estoy jubilado de la institución donde trabajé por 41 años. Y pues llega el momento en el que te jubilas, pero aún así
yo en lo particular sigo viendo pacientes, ¿verdad? Entonces, pero si uno decide ya no ver más pacientes, hay un procedimiento también por el cual hay que seguir para avisarle a sus pacientes que ya no va a recibir la atención por parte nuestra. Eh, Esto es una situación que a veces la gente piensa que no nos puede suceder a nosotros los médicos, pero también los médicos nos enfermamos. Y hay veces que nos enfermamos de forma grave. Y hay veces que esa misma enfermedad nos conlleva la muerte. Lo hemos visto en estas últimas fechas como compañeros que tenían mucha clientela se han enfermado, particularmente en este caso de COVID, y han muerto, ¿no? Entonces, no nada más el paciente es el que porta una enfermedad, también nosotros nos enfermamos y eso puede hacer que si quedamos con secuelas o consecuencias serias o importantes que nos inhabiliten en seguir brindando una buena atención, pues eso hace que también se rompa esta relación. Y luego, pues debemos de reconocer las limitaciones que tenemos como médicos, o sea, no nos sabemos todo, no podemos tampoco resolver todo nosotros como tal. Y aquí el ejemplo que yo podría poner es de que detecto en un niño, por decir, una hernia inguinal, recomiendo que ese niño, pues bueno, hay que repararla quirúrgicamente, pero puesto que yo no soy cirujano, entonces yo tengo que derivarlo. Entonces ahí estoy reconociendo que mi limitación es que yo no soy cirujano, de tal suerte que tengo que enviarlo con algún otro compañero que sí tenga la capacidad de poder realizar ese procedimiento. ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones para terminar con la relación médico-paciente y que no tenga consecuencias, que no sea motivo de que el paciente diga, es que el doctor me abandonó o abandonó a mi niño, ya no lo quiso tratar y resulta ser que mi niño tiene un problema oncológico y porque ya no me lo quiso tratar, ese proceso oncológico progresó, se complicó y ahorita está en fase terminal, porque eso nos puede conllevar a una demanda médico-legal, el hecho de que nosotros abandonemos a un paciente. Entonces, buscando qué hay aquí en México sobre cómo hacer las cosas, pues yo no encontré ninguna norma de las normas oficiales, no encontré nada que nos indique cómo hacerlo, pero donde sí encontré algo fue en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Ontario y bueno, y de la Academia Americana de Pediatría. Entonces, ellos lo que recomiendan es lo siguiente, cuando uno ya no quiere ver un paciente, notificarle al paciente la decisión de por qué se termina con esa relación y preferentemente pues a través de un correo certificado con copia de recibido. Eso es lo que ellos recomiendan. Ahora en la actualidad pues puede ser a través de un correo electrónico, puede ser a través de inclusive hasta de un mensaje en un momento determinado y quedarnos con la copia de qué es la respuesta que recibimos, pero eso da constancia de que le hicimos saber que nosotros ya no lo vamos a atender. Y esto, aprovecho también para decir que la copia de esa notificación debe de quedar muy bien resguardada en el expediente clínico. Y aprovecho para mencionar algunas cosas del expediente clínico. El expediente clínico tiene que estar basado en la norma oficial mexicana 004. La mayoría de las ocasiones no lo hacemos así, pero el expediente clínico es lo que en un momento determinado nos salva o nos hunde ante una demanda. A veces sin razón, pero como no tenemos bien especificado lo que hemos hecho o lo que hemos explicado o lo que le hemos enviado a un paciente, no hay constancia en el expediente clínico, pues el juez puede tomar una decisión que nos puede afectar como médicos y ya estamos metidos en una situación médico-legal que pues mencionaba dentro de mi presentación, mencionaba que soy consejero en la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco. Y sí quiero que sepan que la mayor causa de demanda hacia los médicos tiene que ver con esa relación médico-paciente. La gente se siente a veces maltratada, la gente se siente que no lo atendieron bien. Y cuando hay una situación de esas, entre otras,
el juez pues, va a pedir el expediente clínico. Y luego se ve que a veces no hay nada de eso, ¿verdad? Entonces no tiene uno con qué comprobar si la atención que se dio, si la explicación que se dio, etcétera, realmente se dio, y si se dio bien o se dio mal, o de plano no se hizo. Entonces, el expediente clínico es algo que debemos de tener en mente siempre y debemos de hacerlo bien. Es laborioso, sí, porque si ustedes revisan la norma oficial mexicana sobre el expediente clínico, hay una serie de situaciones ahí que, bueno, al menos desde mi punto de vista, pues no tienen nada que hacer. O sea, todo se puede reducir quizá a un par de hojas en dar la explicación, y son el montonal de hojas ahí que tiene uno que leer, ¿verdad? Para llegar al mismo contexto. Pero eso es algo que debemos de tener muy, muy en mente. Y luego debemos de tener la disposición de continuar con el manejo y el tratamiento de ese paciente, pues al menos por un breve periodo, mientras encontramos quién se va a hacer cargo de ese paciente. Hasta entonces podemos soltarlo. Antes de eso no. ¿Por qué? Porque pues, nos puede acusar de que lo abandonamos. Pero también ese periodo, de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, no debe ser mayor de 30 días. Antes de ese tiempo debemos, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, seguir brindando la atención a ese paciente. Ahora, si es un paciente que ya no queremos ver, pero se presenta en una situación de urgencia, ahí todo lo demás sale sobrando y debemos de atender esa urgencia, nos guste o no nos guste tratar con ese paciente. Al, al, al referir a este paciente a otro médico que le dará seguimiento y continuará con el tratamiento, pues deberemos de hacer la transferencia del expediente clínico completo, sin esconder datos, sin guardar algunos estudios o algo, no. Todo debe estar en perfecta forma, ¿verdad? Para que el médico que va a seguir con el tratamiento de ese paciente tenga toda la información, sea niño o sea adulto. Y por supuesto, habrá también que informar al personal que nos apoya, sea la secretaria, la enfermera, etcétera, que ya no vamos a atender a ese paciente. Ellos también deben de estar enterados, porque qué tal si el paciente llama a hacer una cita, la secretaria o la enfermera no saben que nosotros ya no queremos ver a ese paciente, y hace la cita y luego se nos presenta pues ahí. ¿Y qué podemos alegar? O sea, cuando dice, ellos pueden decir, bueno, pues es que a mí me dieron cita y aquí estoy. Entonces ahí se puede generar otro conflicto también, porque ahí ya no cabe la situación de decir, no, es que yo ya no te quiero ver, ¿verdad? No, pues ahí tendríamos que verlo, ¿verdad? Y otra vez volver a hacer el proceso de informar particularmente. Mucho en lo que fallamos los médicos es que no informamos al paciente, no informamos al personal que nos apoya, no informamos al compañero médico que le estamos enviando ese paciente, y es algo que debemos de tener siempre muy, muy en mente. De tal suerte que cuáles podrían ser las conclusiones. Pues la relación médico-paciente siempre deberá ser cordial y debe de estar basada en la confianza por ambas partes. El paciente o los padres de ese niño deben de confiar en nosotros, y nosotros debemos de confiar en ellos también. Así como el paciente tiene derechos, el médico también los tiene, porque en la mayoría de las ocasiones se habla nada más de los derechos de los pacientes. El paciente tiene derecho a esto, el paciente tiene derecho al otro, y así sucesivamente. Y muy pocas veces o casi nunca se habla de que los médicos también tenemos derecho. Entonces yo siempre he considerado que así como los pacientes seleccionan a un médico para ir, porque por ejemplo aquí en Guadalajara vemos un montonal de médicos, en el estado de Jalisco al menos en el Colegio de Pediatría estamos registrados alrededor de 1,600 médicos, pediatras. Entonces el paciente por recomendación, porque le queda cerca donde vive, porque le es fácil de llegar, o por el motivo que sea, va con un médico. Él es el que lo escoge.
Entonces, yo también he considerado que nosotros como médicos también tenemos el derecho de seleccionar a nuestros pacientes. En un momento determinado no tenemos que ver a todos, salvo que se trate de una urgencia. Ahí sí, sea niño, adulto, como sea, se trata de una urgencia, pues hay que entrarle, ni modo, no nos queda de otra, por el simple hecho de ser médicos. Pero hablamos de los derechos y nunca o casi nunca se habla de las obligaciones. El paciente tiene derechos, sí, pero también tiene obligaciones. Nosotros los médicos también tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones que cumplir. Entonces, son esas dos cosas que hay que tener muy en consideración, porque a veces nada más se habla de un solo lado, ¿verdad? De nada más yo tengo derecho a esto y tengo derecho al otro y aquí puros derechos, pero cuando uno le dice, sí, pero tu obligación también es acudir a las citas cuando se te indican para darle seguimiento a tu niño, tu obligación es darle tratamiento acuerdo a como lo especificamos en la receta y como se explicó. Tu obligación es estar al pendiente de tu niño y así sucesivamente, ¿verdad? Y no nada más, no, yo tengo derecho a que me atiendan y me tienen que atender y tiene que ser ahorita y a la hora que yo quiera y todo eso. No, momento, o sea, hay obligaciones, que poco, muy poco se habla de eso. Y cuando el médico decide ya no continuar tratando a un paciente, este procedimiento deberá de hacerse de una forma correcta para evitar posibles eventos médicos legales. Esa sería la otra conclusión. Hay que hacer las cosas bien para no tener problemas. Si todo eso lo hacemos bien y lo dejamos en constancia en el expediente clínico, y me atrevo a decir que hasta si tenemos hasta alguien más que nos apoya ahí, un testigo, pues mucho mejor, porque ese paciente que tenemos enfrente de nosotros, esos padres de familia que tenemos enfrente de nosotros en un momento determinado, y que nos dice que usted es el mejor médico y me lo recomendaron mucho y mi niño nada más viene y lo ve y se alivia y todo, y que nos está adulando y nos está echando flores ahí, todo eso, en un momento determinado puede ser nuestro peor enemigo ante una situación médico-legal. Entonces hay que tener cuidado con esto. Bueno, pues con esto yo doy por concluida mi participación. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario y con mucho gusto pues aquí estaremos. Aquí estaremos. Muchas gracias, Jorge. Si quieres dejar de compartir tu pantalla, hay un comentario de Juan Héctor Martín Meléndez. Dice, si los aspectos biomédicos están muy relacionados a la evaluación del acto médico de forma legal, la mejor manera de determinar una relación médico-paciente es entregar fotocopia de un resumen clínico y derivarlo al cuidado médico requerido u orientarlo en su condición de vida. Nunca entregar o enviar el expediente original. Sí, de acuerdo. Lo mejor es un resumen. Yo me refería bueno, el contenido del expediente al médico que va a continuar con el tratamiento o el manejo de ese paciente, no propiamente al paciente como tal, pero esa es una copia. Pero sí, un resumen es lo más adecuado. Estoy totalmente de acuerdo con Juan Héctor. Completa su pregunta con una situación aparte, es la defunción del paciente, sugiriendo se realicen notas de defunción y estudios post-mortem. Definitivamente, todo eso debe de estar en el expediente. Por eso mencionaba yo la importancia que tiene el expediente clínico. Todo debemos de ponerlo ahí. Es tedioso, es laborioso, pero es lo que nos evita muchos problemas. Simple y sencillamente, la explicación que uno da de un problema determinado, más si es grave aún, debe de ponerse en el expediente que se dio explicación a los padres de ese niño. Si es un adulto, bueno, pues al adulto eso debe de constatar en el expediente porque en un momento determinado los padres pueden decir, a mí el doctor no me dijo nada. Debemos de tener en consideración que a veces también la gente miente, ¿no? Y nosotros decimos, pues oye, si te dije, dice, no, a mí no me dijiste nada, ¿verdad? Muchas Entonces sí, gracias. debe quedar en el Muchas expediente. gracias, Jorge. La doctora Fabiola quiere
opinar. Adelante, Fabiola Aguilar. Hola, nada más que soy el colado. Muy bien, adelante, adelante, doctor. Nada más hacerles un comentario. Hay ocasiones en las que la relación médico-paciente incluso ni siquiera inicia. Ahorita, recién hace poco tuve un caso. Yo soy ginecólogo, que me derivan en la institución una paciente. Textualmente la interconsulta decía: embarazo de 10 semanas, no deseado, solicita aborto quirúrgico por petición del papá. Esa es la nota de interconsulta que me hacen del compañero médico general. Me llama mucho la atención porque nosotros en la entidad que nos encontramos, pues es un delito el realizar un aborto quirúrgico, y más todavía si se hace a petición de un tercero y no de la paciente propiamente. Se lo externé a los directivos, incluso pedí asesoría a mi bufet médico legal para ver cómo se podía manejar el caso. Por cualquier situación, la paciente no llegó el día de la cita. Ahorita no se ha presentado, pero pues para mí sí fue una gran inquietud esta situación, donde al no manejar nosotros, en este caso el compañero médico general, no tomarse el tiempo para explicarles todos los vericuetos, todos los detalles de cómo se hace el proceso por un aborto quirúrgico, cuál es la normativa nacional, el Código Penal estatal, el Código Penal federal, etcétera, etcétera, acaba siendo como una bomba de tiempo, ¿no? Una papa caliente. Entonces, aquí, imaginen ustedes que hubiera llegado conmigo y que hubiéramos empezado, como bien comenta el doctor, con un conflicto, porque el objetivo que persigue el paciente, en este caso el familiar, el papá, que es la interrupción de un embarazo, no solamente no es el mío por cuestión ética, moral, sino incluso legal, porque legalmente es un delito en la entidad en la que estoy. Gracias. Sí, si es un delito, obviamente, pues no hay que hacerlo, pues no va a caer uno en delito. Ahí la situación es que quien está haciendo la petición es el papá, no es la paciente. Ahí se está rompiendo el principio de autonomía. Quien debe de decidir si quiere interrumpir el embarazo o no es la paciente. Aunque estoy totalmente de acuerdo en que no se trata de que se llegue al punto de que se interrumpa el embarazo. Por el contrario, debemos hacer todo lo posible y todo lo que esté en nuestra capacidad porque ese embarazo llegue a término. Porque si no, bueno, al menos como bioeticista diría, pues, no, hombre, pues yo estoy recomendando el aborto, ¿verdad? Pues no es así esto. Ahí está una persona en potencia, ¿verdad? Y eso deberá de continuar, o sea, pero tenemos que convencer dentro de nuestra capacidad, y si no tenemos la capacidad, pues hablarle a algún compañero, ¿verdad? Que lo pueda hacer para que ese embarazo continúe. Pero ahí, por principio, se está rompiendo el principio de autonomía, porque está decidiendo otra gente por la persona, en este caso, que cursa con el embarazo. Ahí ya se perdió. Y luego, si es ilegal en el Estado, pues peor. Es como si nos dijeran, pues mata a esta persona, ¿verdad? Porque me está estorbando. Pues es ilegal. Pues, ¿cómo la va a matar, verdad? Pues es lo que es un ejemplo muy burdo, pero al menos ejemplifica. Muchas gracias, muchas gracias, Jorge. El doctor Enrique Mendoza había escrito algo, pero quiere, me imagino, decirlo de viva voz. Adelante, Enrique. Ok, Enciende tu cámara. Ya está listo. Buenas noches. Gracias, Jorge, compadrito. Buenas noches. Excelente conferencia. Gracias. Un público muy nutrido y de mucha calidad. Pero yo tengo dos dudas. Una es cuando el paciente abandona tu servicio. ¿Sí me escuchan, verdad? Cuando Sí. el paciente abandona tu servicio, deja tu consulta y no te da ninguna explicación, no sabes ni por qué, eso te da un malestar, ¿sí? Porque tú haces lo mejor de tu trabajo, te preparas lo mejor posible y de repente un paciente ya no va contigo. Entonces, a mí me queda la sensación de ingratitud y luego el paciente regresa y me dicen, no, entonces que fuimos con el médico de la esquina porque me queda más cerquita. O sea, no valora tu trabajo, valora la cercanía a su casa, que son otros valores,
y de repente ves las recetas y son recetas innecesarias, ¿sí? Entonces, eso deja mucho malestar. Yo, honestamente, eso no sé cómo manejarlo. Y la otra pregunta que hago es, eh, cuando el paciente miente, ahorita, por ejemplo, estamos en pandemia, ¿sí? Y viene el paciente, les pregunta, ¿alguien con COVID en la casa? Dice, no, doctor, nadie. Revisas al paciente, pues trae mucha tos, trae fiebre, y al día siguiente te hablan, no, tú fíjese que mi marido sí salió positivo en la torre, man. Entonces, y eso es lo que, eso se ha disparado actualmente. Entonces, esa es una desventaja enorme. Yo quiero saber cómo abordar esas dos cosas. Bueno, mira, en la primera pregunta, la relación se rompe desde el momento en que el paciente ya no va con uno, pero debe uno quedarse, diría yo, con la conciencia tranquila de actuar de uno con ese paciente fue lo mejor que uno pudo hacer. Pusiste Claro. atención, le hiciste el diagnóstico adecuado, le hiciste el tratamiento adecuado, etcétera. Entonces, yo diría, pues no tengo por qué estar pensando en que se fue con otro, pues no se fue porque yo hice mal las cosas. En este caso, tú hiciste todo lo mejor que pusiste y listo. Y luego, los pacientes también se dan cuenta, van con otros y quizá no van a obtener el resultado que regresan otra vez contigo, ¿ves? Y no tanto, yo no diría que es tanto porque te le queda más cerquita, pues a lo mejor eso dijo, pero si el otro lo hubiera convencido, así estuviera más retirado, hubiera ido con el otro. O sea, yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos pacientes que vienen inclusive de otras poblaciones y vienen, por ejemplo, a Monterrey contigo, ¿verdad? Y vienen de Apodaca o vienen de otro lado y tú dices, híjole, mano, vienes de muy lejos, pero ¿por qué vienen contigo? Pues por la confianza. ¿Por qué? Porque tú actúas bien, actúas, eh, eh, te tienen la confianza. Si después no regresa, pues digo, no tienes por qué preocuparte. Así es la gente y quizá a lo mejor así en un momento determinado actuaríamos en un momento dado nosotros pensando que el otro es mejor y después regreso, no porque me doy cuenta que el bueno, pues eres tú. Yo diría que ahí eso no debe ser motivo para que tú te preocupes por eso. Uno está ahí dispuesto a recibir los pacientes que lleguen y listo, ¿verdad? La segunda, ¿cuál fue? Porque se me fue un poquito La ahí. segunda era cuando el paciente miente, que estás en Ah, ok, desventaja. cuando el paciente miente, sí. Cuando el paciente miente, pues ahí la relación en automático, por así decir, se pierde, ¿verdad? Y ahí es en donde uno puede decir, es que me echaste mentiras. Y por eso ya no te voy a ver, ya no te puedo ver, porque no, o sea, yo no puedo, es como si yo te echara mentiras a ti al paciente, ¿verdad? ¿Vendrías conmigo otra vez? Pues no. Entonces, ese es motivo suficiente para decir, se acaba aquí la relación, búscate otro médico, ni modo, pero se especifica en el expediente, ¿sí? Se le avisa al paciente y se especifica. Claro, en un momento determinado, hijo, pues pierdo un paciente. Pues sí, pero los pacientes van y vienen. O sea, eh, al menos yo nunca he pensado en que estoy perdiendo pacientes, porque si uno no regresa, vienen dos, tres, porque alguien me recomendó por ahí, ¿verdad? Entonces, si tú actúas bien, como seguramente lo haces, porque te conozco bien, pues no tienes de qué preocuparte si ya no regresa. Tú hiciste bien las cosas y eso es lo que cuenta. Contaría mal cuando se hacen malas cosas. Por Claro. eso, sí, sí. Es más, fíjate, si yo me voy de vacaciones y a veces me he ido de aquí de Guadalajara hasta por un mes, yo ni ando dejando el teléfono, ni bueno, en su tiempo el radio, ni dejo otro médico en mi lugar. Yo nada más les aviso, ¿sabes qué? Voy a andar fuera de tal fecha. Y lo aviso por los medios que se pueda, ¿verdad? Y con anticipación también. Los que no se dieron cuenta, pues me hablan y le pues, ¿sabes qué? Yo no te puedo atender hasta tal fecha en todo caso. Y a mí no me interesa si se va con otro médico. Si se va con otro médico y se queda con el otro médico, entonces yo mi pensamiento en lo personal, y esto es algo personal, yo digo, híjole, es que el otro médico lo trató mejor que yo, pero yo estoy seguro que va a regresar conmigo. Esa es la confianza que yo tengo. A lo mejor estoy Claro. equivocado, pero así lo manifiesto, ¿verdad?
Y si quiere ir con otro médico, pues que vaya, no hay problema. Qué bueno, o sea, y eso hasta a mí me sirve para saber cómo estoy haciendo las cosas. Espero haber contestado las preguntas, compadrito. Y saludos Gracias, ahí a muy Leti, amable. por favor. Gracias, compadre. Muchas gracias. El doctor Adalberto Vázquez García comenta, la autonomía del paciente pediátrico o del paciente con incapacidad para decidir es delegada a los familiares directos. Sí, así es. Sí. Sin embargo, mencionaba que en una publicación que hice, si los niños podían tomar decisiones, podían intervenir en las decisiones médicas, hay artículos muy serios que hablan que de los 9 años de edad en adelante, ya ese niño puede decidir si quiere o no quiere una situación determinada. Pero antes de eso, son los padres. Pero depende también del país y del lugar. Hay veces que se dice, pues hasta que no alcance la mayoría de edad es cuando puede tomar sus propias decisiones. Pero como mencionaba, he considerado siempre que a los niños de una edad determinada siempre hay que explicarles, de alguna forma hay que explicarles lo que tienen. Y peor si tienen un problema serio, un problema grave, dijéramos un problema oncológico, hay que explicárselo con su lenguaje, con sus términos que entiendan, ¿verdad? Pero no decirles, no, hombre, no te va a pasar nada, tú eres muy valiente, todo va a salir bien, échale ganas. Yo digo, eso es lo peor que se le puede decir a un niño, porque el niño va a decir, oye, pues, ¿qué más ganas quieres que le eche, verdad? O sea, pues yo estoy poniéndole todas las ganas y no me alivio. Mejor decirle, en lugar de decir échale ganas, mejor decirle, ¿sabes qué? Yo estoy contigo, yo estoy aquí contigo, yo te estoy acompañando, porque hay que recordar que nuestra función no nada más es el de curar, también el de consolar, si así llegase a ser el caso. Muchas gracias, Jorge. El doctor César Virgen dice, el doctor puede oponer objeción de conciencia para no realizar el aborto, y el doctor Adalberto Vázquez García complementa, dice, de acuerdo con el doctor Virgen, con respecto al aborto por petición, aplica la objeción de conciencia. El problema es que en nuestro país se quiere abatir este principio, pero por encima de la ley de principios de justicia y no maleficencia, el de indefensión y la habilidad. Sí, o sea, mira, independientemente de cualquier situación, nadie nos puede obligar a hacer algo que no queramos hacer. Eso es de entrada, ¿sí? Así lo diga la ley, lo diga que lo diga, pues es que yo no quiero hacer eso y no te pueden obligar. La objeción de conciencia es una situación que ya tiene algún tiempo que han querido eliminar eso y obligarnos a nosotros los médicos, los legisladores, de hacer el trabajo sucio, diría yo. Yo diría, a ver, ¿quieres hacer un legrado abortivo? Pues yo le diría a ese legislador, a ver, hazlo tú, ¿verdad? Y no, es que yo no sé. Pues es que, digo, con el perdón aquí de mi amigo el ginecólogo, pero pues realmente digo, es un procedimiento realmente sencillo, realmente no tiene tanto problema hacer un legrado. Es como decir, a ver, aquí está la pistola, tú dispárale, ¿por qué quieres que le dispare yo? ¿Verdad? Y ahí es en donde, no, pues a ver, no es tan fácil. Entonces, nadie nos puede obligar a hacer algo que no queramos hacer, así de sencillo, o sea, no te pueden obligar. Muchas gracias, doctor Chuck. El doctor Faría Nelson quiere el uso de la palabra. Adelante, doctor, encienda su video. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Llegué un poquito tarde porque la conexión a Wi-Fi ha sido horrenda hoy. Yo quería hacer una pregunta, me aprovecho para saludarles a todos. Jorge, nosotros sabemos que hay pacientes que son extremadamente, bueno, pacientes no, padres, que son extremadamente desobedientes, indóciles, les gusta transgredir las indicaciones que uno hace, las recomendaciones. Yo siempre les advierto, yo soy médico
y doy recomendaciones, no doy órdenes, ¿verdad? Pero ellos muchas veces las transgreden, pero regresan a uno con su consulta y vuelven a ir, y entonces la relación se torna un poquito tórpida. ¿Hasta qué punto uno pudiera negarse a atender a un paciente de estos que no hace las cosas como uno se las está sugiriendo? ¿Hasta qué punto es válido en algún momento decir, no, no, definitivamente no te atiendo y te vas con otro médico? Y más cuando sospecha uno que es una cosa o un momento de seriedad, de gravedad que el paciente traiga. Pues. ¿Cuál es tu observación? Muchas gracias. Bueno, primero un saludo y un abrazo hasta Maracaibo. Me da mucho gusto que te hayas integrado a escuchar esta plática. Bueno, lo mencioné en el transcurso de la plática en el sentido de que uno debe de atender al paciente mientras se encuentra otro compañero que le va a dar seguimiento, ¿sí? Porque tú ya no lo quieres atender. Y uno de los motivos por los cuales uno puede decir yo ya no atiendo a este paciente es precisamente eso, no atiende las indicaciones, echa mentiras, no hace las cosas como debe ser o como se le indican, por así decirlo. Entonces, pues es motivo suficiente para decirle, sabes que yo ya no te atiendo, pero no puedes decir, te abandono, te seguiré atendiendo mientras se encuentra quién va a seguir tu tratamiento, ¿verdad? Pero eso debe quedar perfectamente bien definido en el expediente, lo que se le está diciendo y los motivos, ¿sí? Eso es fundamental, bien importante. Porque si no, hay que recordar aquí que el juez, que es al final de cuentas, ante una demanda, el que va a decidir si uno es culpable o inocente, no es médico y se va a guiar, se va a basar en lo que se le entregue por escrito, ¿sí? Y si en un expediente lo ve en blanco, lo ve incompleto, no ve lo que uno está diciendo, pues el juez va a decir, no, pues esto no le dijeron nada de eso, y a lo mejor el que sale con perjudicado es el médico y no tanto el que ocasionó todo el conflicto, ¿sí? Pero ante el paciente que miente, no sigue el tratamiento, es una de las indicaciones que mencionaba yo por ahí, que es lo que recomienda la Academia Americana de Pediatría y el Colegio de Médicos y Cirujanos de Ontario. Porque aquí en México al menos no hay nada que nos diga cómo hacer las cosas, qué es lo que debemos de hacer, ¿sí? Y ante una situación de esas, si hacemos al menos lo que dicen en estos documentos que mencioné, tiene uno el aval, ¿verdad? En donde se está basando. Porque también aquí no vale decirle a un juez, es que en mi experiencia de 40 años, yo siempre he dado la amoxicilina, por decir, a 100 miligramos por kilo por día, y me ha funcionado muy bien. El juez va a decir, bueno, yo me está escrito eso. Entonces pues salió, mira, pues aquí está, en este documento, aquí está publicado. Y con eso ya la libraste. Pero si tú dices, es que en mi experiencia, porque así he trabajado siempre, pues eso no vale. Digo, no vale ni para nosotros siquiera, ¿verdad? Podrás tener mucha experiencia y todo, pero si no está documentado, no sirve de gran cosa. No sé si contesté tu pregunta. No, seguro, sí, cómo no. Pero, no sé si a ustedes les sucede lo mismo que a nosotros, ¿no? Las actitudes en el campo público, en la atención pública, diferencian en algo en la atención privada, pero sí, definitivamente. Yo creo que si ante un paciente de estos discos, los indóciles que no hacen caso, y uno se niega, pues siempre y cuando haya quien pueda prestarle servicios de salud a esa persona. Les agradezco mucho la respuesta. Un abrazo desde acá. Y sí, mira, a propósito de lo que mencionas entre el sector público y el sector privado, pues sí, hay una enorme diferencia, al menos aquí en México, en el trato que recibe el paciente. Yo creo que nosotros como médicos debemos de actuar bien si es un paciente que va a una institución pública
o una institución privada. Con eso no tenemos problema. Los problemas se dan cuando el médico no hace bien su labor de médico como tal. No revisa al paciente, más da la receta así muy rápido, sin preguntar siquiera. Y eso, ahí no estás actuando bien, el médico no está actuando bien. Y eso obviamente pues, va a traer problemas, y es donde vemos bastante. Muchas gracias, O Jorge. cuando también el médico hace un procedimiento que no sabe hacer. Muchas gracias. Estamos ya casi llegando al tiempo. Les voy a pedir sean breves. Adelante, Fabiola. No soy yo, ese es. De nuevo. No, para redondear lo que comentaban, pues sí, aquí en la entidad se considera un delito, pero en lo tocante al aborto, nosotros tenemos el detalle de que la ley nos exige que por lo menos haya una persona que no sea objetora de conciencia por unidad. Y aquí algo muy interesante que retomo parte de lo que comentaba el doctor. Los médicos por lo general no manejamos casi nada de derecho o muy poco de derecho, pero debemos de conocer por lo menos la pirámide de Kensel, saber que hasta arriba el pináculo es la Constitución y de ahí se deriva toda la normativa. Algo que me comentaba el abogado y que me puntualizó es que, por ejemplo, en la NOM 047, 046, que trata sobre violencia, legalizó que una mujer puede solicitar una interrupción legal del embarazo en caso de violación y que solamente tiene que hacer un manifiesto de puño y letra en el cual diga que fue un producto de violación y siempre que sea menor de 12 semanas se puede hacer la interrupción y estamos legalmente obligados a hacerlo. El pequeño detalle es que en la pirámide de Kensel, la norma oficial mexicana está por debajo del Código Penal estatal y el Código Penal federal. Entonces, si yo me apego a lo que dice mi norma y en un momento dado la paciente llega y me dice, ¿sabes qué? Es que fue víctima de violación, quiero una interrupción, pero mi normativa estatal, mi código penal, dice todo lo contrario. En este caso, aquí en el estado dice que requiero valoración psicológica, valoración médica que certifique la violación y la notificación, el aviso y de preferencia el dictamen del Ministerio Público para hacer la interrupción. Si yo no conozco ese detalle y realizo la interrupción cumpliendo la norma oficial mexicana, estoy contrapunteando, estoy contraponiéndome contra el Código Penal estatal. Entonces, todo eso también vale mucho la pena que lo tengamos en cuenta. Al menos en mi área es muy importante. Y ya nada más, el último detalle, nosotros solemos también agregar mucho en los diagnósticos, como comentaba el doctor Nelson, falta de apego terapéutico, cuando el paciente, tú le das un manejo, una prescripción y no la cumple, yo les digo, yo soy adulto, tú eres adulta, yo no te voy a regañar, estoy aquí para orientarte, no para regañarte, pero yo tengo que consignar todo en el expediente, entonces yo ahí pongo falta de apego terapéutico, control prenatal inadecuado, control prenatal incompleto y todos los diagnósticos que involucran el por qué nos está cerrando ese círculo del trabajo en equipo, de mi diagnóstico, mi manejo y su complemento en apego. Gracias. Muchas gracias. No sé si quieras completar algo, Jorge, pero hay un comentario del doctor Arturo Perea Martínez. Dice, la relación médico-paciente es un proceso direccional en el que la confianza mutua de los actores, incluyendo la familia y los integrantes del equipo de salud, se mantienen satisfechos con el actuar recíproco. Los aspectos legales son consecuencia de un fracaso en el proceso y sirven para señalar responsabilidad y consecuencias. Híjole, como que se me fue un poco ahí el sonido, no sé, no escuché la última parte, pero sí. Es que los mexicanos, bueno, a ver, lo repito, dice, los actores, incluyendo familia y los integrantes del equipo de salud, se mantienen satisfechos con el actuar recíproco. Los aspectos legales son consecuencia de un fracaso en el proceso y sirven para señalar responsabilidad y consecuencias. También agrega una felicitación por la conferencia. ¿Quieres hacer algún comentario, Jorge? Sí, muchas gracias y totalmente de acuerdo con el doctor Perea. O sea, la confianza es fundamental. Dentro de todo este contexto, pues aquí principalmente el propósito o el objetivo de la plática es cuando uno es el que ya no quiere ver al paciente. Pero la
porque eso es un tema que poco se trata o casi nunca se trata. Como mencionaba, la mayor parte de las ocasiones se habla de los derechos, ¿verdad?, que tiene el paciente. Y los derechos del médico y las obligaciones de uno y otro pues, son muy importantes. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona el doctor Pereira. Muchas gracias. No estoy muy seguro si el doctor muchas gracias por quien quiere hacer uso de la palabra o no. César, ¿quieres opinar algo? Yo, sí. Primero, todas las cuales no llevamos a cabo. No te vemos, Cuando César. la guía ya es obsoleta es cuando la puedes cambiar. ¿Me oyen? Pues estoy en... no me ves. Bueno, bien. Me ves. Pegado a guías. Debemos aprender de los de Estados Unidos que todo lo manejan a través de guías. Se apegan para toda la guía. De cada padecimiento hay una guía. En México también ya lo hay. Entonces tienes que trabajar apegado a la guía. Solamente cuando la guía ya es obsoleta y hay algo que demuestra, y ahí sí hay jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación, donde tú demuestras esa guía está obsoleta, tiene 3 años, ya ha salido, es que apegarte a eso, de la Lex Artis, que le llaman. Sí, ¿estamos de acuerdo? Así es. Muchas gracias, la otra Fabiola, parte, por tu felicitación. Gracias. Todo paciente entre 14 y 18 años se le debe de realizar consentimiento informado para cualquier procedimiento, tratamiento o estudio, porque ya tiene conciencia. Entre 12 y 14 se le debe de informar y tomar en cuenta su opinión. Y a los menores, pues también se les debe explicar la situación, entre 9 y 12 años. Pero los de 14 y 18 ya todos se les debe explicar todo perfectamente y bien. Y algo muy importante que no se nos debe de olvidar y que lo dice Diego de Gracia de España es por encima de los papás, del Estado y de todo el mundo, se interrumpe el sonido. Siempre debe el bien superior del niño. Y eso es todo el micrófono. Sí. Sí, mencionamos algo de eso también. Lo que prevalece es el interés superior del niño. Sí, no, lo último. Así, siempre, exacto. Así es. Bueno, eso era todo. Muchas gracias al doctor César Virgen y al doctor Jorge Chuk. Yo quiero hacer un comentario porque se ha mencionado la relación médico-paciente y tanto el paciente como el médico. Bueno, primero quiero empezar que el paciente pediátrico, pues la relación que establece el médico es con los padres o con el tutor o con el mayor que lleva al paciente. El paciente realmente en ocasiones llora, está molesto, inconforme. No podemos hablar de la relación médico-paciente específicamente, sino que es a través del adulto que lleva el paciente. La situación de las diferencias de la relación médico-paciente me llamó la atención de lo que es público y privado, porque en ambos casos, a veces por causas del paciente o a veces por causas del médico, dista mucho de lo ideal o de lo que debería de ser. Quiero explicarme. Por ejemplo, en la institución, el paciente llega exigiendo y muchas veces el médico dice, yo no tengo tanta obligación para lo que gano o tengo demasiados pacientes, etcétera. Una cuestión de una mala actitud. Y eso deteriora la relación médico-paciente que deriva en quejas o demandas, pero igualmente a nivel particular. Quiero aprovechar que tengo el uso de la palabra para decir otra cosa también importante. Hay una serie de reglas, sobre todo los que hacemos medicina particular, que estábamos acostumbrados antes de la pandemia a que llegaba el paciente pediátrico con los padres, con los abuelos, y a veces hasta la comadre o la madrina, y ese era el tipo de consulta y tenía uno que estar más preocupado en todas las preguntas de todos los integrantes de la consulta. Actualmente con la pandemia eso se ha modificado, al menos en mi caso, porque hemos puesto una serie de normas en que incluso cuando vienen ambos padres, nada más puede pasar un padre y el paciente, y parece ser que se ha mejorado
tanto la información, la relación médico-paciente, el entendimiento, incluso la actitud del paciente pediátrico al no sentirse como el patito feo o el motivo ahí de que se enciendan pasiones o actitudes en el resto de los integrantes, sabiendo que cada uno de los integrantes o generacionales pues tienen una percepción diferente. Si van los abuelos, el niño está muy grave. Alguno de los padres culpa al otro porque el niño se enfermó, etcétera, etcétera. Y todo eso siento que el médico pues tiene que tener la habilidad para darse a entender, comprender, llegar al diagnóstico, proponer un tratamiento y además establecer una buena relación médico-paciente. Entonces, yo creo que todo eso representa una serie de conocimientos que no aprendemos en las escuelas de medicina, que difícilmente las aprendemos en áreas hospitalarias y que es un aprendizaje de todos los días, oyendo conferencias magníficas como la de Jorge, que nos orientan y vamos aprendiendo al paso de los años y de ver pacientes la manera, la forma más correcta para nuestra región, para el tipo de personas a las que les servimos, de establecer una buena relación médico-paciente. Entonces, yo diría que la relación médico-paciente tiene que ver mucho con el médico, la forma de ser el médico. Hay médicos que son unos tiranos, regañan a los padres, etcétera. Hay otros que son apapachadores y parece ser que incluso las diferentes formas del médico funcionan en algunas cosas para algunos tipos de pacientes. ¿Quién puede decir que tengan una mala relación o una buena relación si solamente la juzgamos, ¿verdad? Cuando hay quejas, cuando hay inconformidades de que no me pareció lo que dijo el doctor. Sobre todo eso se ve más a niveles institucionales, creo yo, sino que además hemos visto una evolución de la relación del médico-paciente porque la imagen del médico hace 50 o 60 o más años era verdaderamente muy respetada y respetado por todo mundo, por la sociedad, por las instituciones, por los pacientes. Actualmente la imagen del médico está tan deteriorada que ahora incluso en esta pandemia hemos visto médicos golpeados, insultados, menospreciados, incluso por las mismas instituciones. Entonces, la relación médico-paciente es tan compleja porque debe de estar involucrado la sociedad, el aprendizaje en las escuelas de medicina, la capacitación en hospitales, la orientación y la legalidad de la prestación de servicios. Y me parece algo muy interesante que no se mencionó. ¿Qué hacemos cuando llega un paciente, le damos una consulta y nos dice, pues no traigo dinero o ya no tengo para pagar? ¿Qué pasa en esos casos? Pareciera que siempre el médico tiene que ser el que aguante todo, el que soporte todo, y ya se mencionó de los derechos del médico, y creo que tenemos una tarea pendiente ahí, todos nosotros, cada uno en su actuar diario, de decir, para llevar una buena relación médico-paciente, cada quien debe de exigirse una serie de requisitos, de responsabilidades y exigirse a ambos una serie de compromisos. No puede ser nada más que todo recaiga en el médico, la relación médico-paciente. Entonces, sí estamos para servir, de acuerdo, estamos para servir, pero también necesitamos respeto por servir. Entonces, yo creo que es bastante complejo y la verdad que a mí me ha parecido maravillosa esta plática. Quiero felicitar personalmente a mi colega y amigo Jorge Chuk. Gracias. A todos los que han participado y quisiera que dejaras un mensaje final, Jorge. Bien, bueno, muchas gracias a todos por su presencia y por sus felicitaciones. Yo diría que el actuar del médico o gran parte del actuar del médico debe estar basado
en la bioética, porque si nosotros aplicamos bien los principios bioéticos, siempre nos va a ir bien. Y lo digo, ¿por qué? Porque eso implica el respeto al paciente y todo lo que esto conlleva como primer dato. Otro dato importante, creo yo, es que debemos de consignar todo en el expediente clínico. Entiendo que es laborioso, tedioso, nos lleva tiempo, pero pues ni modo, debemos de dedicar ese tiempo para llevar a cabo. En relación a lo que se mencionaba también de que en los estudiantes hay que inculcar, empezar a enseñarles lo que es bioética, yo debo decir que en nuestra institución, en la Facultad de Medicina, la materia de bioética se lleva en los primeros semestres y luego en los últimos semestres se les da otra repasadita, ¿no? Porque decimos, pues ya lo que aprendieron en primero o segundo semestre relacionado con bioética, ya cuando están en el último semestre, pues ya se les olvidó, ¿no? Se les da otra repasadita y yo creo que no porque yo sea bioeticista y ni pretendo decir que es lo más importante, pero sí creo que la bioética puede ser el antídoto, la aplicación de la bioética puede ser el antídoto contra la demanda hacia el médico. Eso es con lo que terminaría yo esta participación. Pues muchas gracias al doctor Jorge Adrián Chuc Sepúlveda por su excelente presentación para la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos por México. Quiero invitarles para las próximas actividades de Médicos Unidos. Asimismo, les invito a que visiten la página de internet del Congreso de Pediatría de Primer Contacto. Es una gran oferta, hay líderes de opinión muy importantes y pues les deseo a todos una buena noche, muchas gracias y hasta pronto.